han estado acompañando durante toda esta jornada. Les agradecemos enormemente. Recuerden que mañana tendremos Hola, ¿qué nuestro tal? cierre Buenas tardes. también al Recibí dos final de llamadas la perdidas tarde. recién, me acaban de entrar dos llamadas perdidas al teléfono. Es de la cocina, ¿verdad? Tienes, por acá nos falta un mute. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestras sesiones y ahora nos acompaña el ingeniero Alberto Muñoz. Es ingeniero de sistemas electrónicos, maestro de cómputo científico y doctor en imágenes, visión y robótica. Postdoctorado en robótica industrial, sabático en visión cognitiva. Desde 2008 es director de innovación del Grupo Planum en Mérida, Yucatán. Ha trabajado en Televisa, Banamex, McDonald's, ITAM, UNAM, fundador y participado en la creación de 14 empresas en México y Estados Unidos. Como investigador ha trabajado en la Universidad de Pisa en Italia, de Tokio en Japón, en la Universidad de Karlsruhe en Alemania, en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Massachusetts en Lowell, en Estados Unidos. Ha trabajado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue profesor investigador de la UADY, donde participó en la creación de la licenciatura de Ingeniería en Computación y en la maestría en Ciencias Matemáticas. Ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, 15 de maestría y 6 de doctorado. Ha publicado más de 150 artículos en revistas, libros y conferencias, tanto nacionales como internacionales. En 2008 fundó el The Robotics Institute of Yucatán en Mérida, donde se atienden anualmente a más de 500 niños y jóvenes en cursos específicos al desarrollo de sus competencias y tecnologías tempranas. Tiene patentes en energía, logística, salud en línea, sostenibilidad y educación. Es miembro de la KCI, del Comité de Journal of Software Engineering for Robotics y evaluador de diversas revistas de investigación científica, desarrollo tecnológico y gestión de la innovación. Es mentor de startup en México, Estamina, Talentum y otros organismos de generación de talentos. Para nosotros es un placer contar con la presencia de Alberto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo a ISACA Iberoamérica la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Les mando un cordial saludo también desde el Tecnológico de Monterrey. Es para mí realmente un gran reto el estar con ustedes el día de hoy, expertos en ciberseguridad. Yo no me considero tanto un experto en el tema. Yo me he dedicado principalmente a las aplicaciones de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, de la robótica. Y bueno, por ende, un poquito más allá de la conciencia, sino más bien de la experiencia, me he tenido que ir acercando a estos ámbitos de la ciberseguridad de una manera mucho más activa en los últimos 7, 8 años, a partir, por supuesto, de lo tradicional, de haber sufrido un gran ataque. Me tocó ser copartícipe de una estrategia de defensa en un sector industrial en México y Latinoamérica hace algunos años, y bueno, eso me hizo muy consciente de la necesidad de compaginar el desarrollo de competencias justamente y poder empoderar a las nuevas generaciones más allá de la concientización y la enorme vulnerabilidad a la que nos encontramos con este mundo interconectado cada vez de una manera mucho más compleja. Me refiero a la complejidad porque tenemos que integrar también, por un lado, el tipo de herramientas de las cuales podemos ser víctima, ¿no? En el sentido de que todas estas técnicas que nos permiten ahora hacer predicciones, crear modelos, identificar eventualmente vulnerabilidades en nuestros sistemas, también son o pueden ser utilizados justamente por aquellos que queremos evitar que tengan acceso con sus pruebas estratégicas a nuestros sistemas. Entonces, para eso, pues bueno, una buena noticia es que tenemos cada vez más tecnología, y la mala noticia es que también justamente aquellos que pueden estar buscando encontrar agujeros para poder perturbar de alguna manera nuestra tranquilidad y nuestra habilidad operacional, también están a la vanguardia. Entonces, queremos ser más los buenos, y para eso tenemos que ocuparnos sobre todo del desarrollo de competencias. En breve resumen, me ha tocado ver justamente cómo ha ido creciendo. Recuerdo mucho la aparición de Java. En aquella época tenía yo la fortuna en Francia de tener una computadora, una máquina Sony. Inmediatamente me hice un fan de toda la efervescencia de las redes y las telecomunicaciones digitales. Y por supuesto que empezábamos a hacer pruebas y ejercicios para proteger nuestros robots justamente de posibles alteraciones o travesuras de algunos colegas que les encantaba poder
meterse a nuestros sistemas desde aquella época ya embebidos. Entonces, y eso también con el paso del tiempo, pues he tenido la fortuna de trabajar en varias instituciones y siempre he estado muy atento de ver más o menos cuáles son los tiempos de respuesta y las capacidades de estos nichos especialistas que en algunas ocasiones se hacen más especialistas por la práctica que por la teoría. Sin embargo, yo creo que con esta lógica de que estamos llevando las tecnologías de la información y el cómputo a cada vez más dominios, creo que tenemos que ser más conscientes justamente de esta efervescencia. También en este camino me ha tocado fundar algunas empresas, independientemente de la naturaleza, ya sea en la parte de biotecnología, seguridad, banking, educación, robótica, etcétera. En todas hemos visto cada vez más la importancia justamente y el crecimiento de las vulnerabilidades. Y entonces tenemos que estar mucho más conscientes justamente de cómo podemos llevar esta inteligencia embebida, independientemente del tipo de tecnología que tengamos, justamente para hacerlo mucho más robusto nuestros sistemas, ¿no? Ya no es únicamente la parte forzosamente de aislamiento del hardware con el software, sino también necesitamos considerar e integrar otro tipo de capacidades que son importantes para poder justamente poder conectar el mundo físico con el mundo matemático, que a final de cuentas, donde los algoritmos se componen dentro de nuestras computadoras, pero también, como han comentado a lo largo de estos días, cada vez tenemos más instrumentos de interconexión, es decir, estamos cada vez más justamente en el borde del mundo físico, donde está la física, donde se hacen de alguna manera los eventos y siempre estamos tratando nosotros justamente de encontrar la manera de poder realizar predicciones con estos modelos y con estas matemáticas. Entonces es importante considerar, para empezar, que necesitamos tener que identificar justamente en dónde se encuentra el entendimiento y la comprensión del tipo de instrumentos. Podemos, más allá que hablar de los módems, ahí está el mundo físico de las conexiones, donde también puede empezar justamente de manera importante la vulnerabilidad. Entonces no es únicamente el tener un firewall de una computadora lo que nos va a salvar, sino también hay que considerar que el espectro físico es importante. Hay que saber justamente de ese tipo de competencias y capacidades, que al final de cuentas es lo que nos permite tener una solución mucho más holística. En la parte de software, en la parte de concepción, en la parte de innovación, en la parte de diseño, pues nos venimos moviendo de un mundo donde la minería de datos comienza a ser cada vez tener una presencia mucho más grande. Tenemos metodologías como CRISP-DM que nos ayudan efectivamente a poder resolver problemas con datos y poder generar oportunidades de negocios con datos, pero esta lógica cada vez se hace mucho más estricta en el sentido de tener que integrar también la preparación de los datos, el modelado justamente para poder conjuntar y generar un valor mucho más amplio. Todas estas fases de esta extensión que se hace del CRISP-DM en los últimos años para poder justamente incorporar una capa superior de exploración, más allá inclusive de algunos parámetros de control de calidad que podemos hacer con respecto al software. Esta parte de exploración a veces no tenemos tiempo para hacerla. Tenemos que ser muy audaces justamente para que sea a través del desarrollo de las competencias en la academia, en los grupos de investigación, en las universidades, en las capacitaciones, inclusive en los posgrados, diplomados, especialidades, el hecho de que se pueda concientizar de la importancia de tomar en serio justamente el desarrollo de competencias. Más allá inclusive del poder involucrar herramientas de RPA o herramientas de analíticos mucho más complejos, seguimos justamente moviéndonos a un mundo en el cual tenemos que integrar aspectos de desarrollo y de deployment, ¿no? Ahora, en un principio, podríamos pensar que las APIs son la solución para los dispositivos móviles, pero ahora, como bien comentaban, tenemos cada vez más dispositivos en los cuales no tenemos un acceso directo, tenemos que de alguna manera ser parte de ese hackeo para poder llevar a cabo ese tipo de experiencias y poder concientizar justamente a nuestros estudiantes, a nuestros socios, a nuestros colaboradores de poder entender a mucho más detalle los ciclos de vida. Tomo un ejemplo importante para mí, por supuesto, IBM, la gran empresa de tecnologías de la información y de cómputo en la historia de este planeta, sin que sea forzosamente una publicidad, pero a mí siempre me ha gustado mucho tener de referencia justamente los esquemas de capacitación y de formación que tiene IBM. Y me gusta mucho también el hecho de que puedan ellos de alguna manera compartirnos lo que son en un principio sus modelos de competencia, en particular el de científico de datos, que me parece muy relevante. Yo estoy viendo un futuro inmediato en el cual tengamos científicos de datos y ciberseguridad. Es decir, tenemos cada vez más
que incorporar estas capacidades de generaciones estratosféricas de datos que tienen que ver no únicamente con transacciones bancarias ni con transacciones en la parte de la comunicación en las redes, sino también en la conducta humana. Es decir, ahí es justamente donde está la mayor vulnerabilidad, el hecho de no tener una conciencia con respecto al tipo de capacidades y competencias que tenemos que tener para justamente compaginar las oportunidades de negocio justamente con la protección y la creatividad para este tipo de introducción. Algo básico, la estadística y los fundamentos de programación. Yo creo que es bien importante no olvidarse justamente de que todo esto que tiene que ver con las comunicaciones virtuales, digitales, tiene que ver también con la teoría de probabilidad. No siempre estamos en el mundo de las distribuciones de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que va a tener un ataque en tal fecha? ¿No? ¿Dónde se han dado los ataques con mayor prevalencia? El fin de semana, los lunes en la mañana, el miércoles al mediodía, el día que en algún país se cierran los supermercados en las tardes, como en Europa, en Alemania durante una época, que era cuando había más tiempo para poderse hackear y había más travesuras justamente en los bancos. Tenemos que compaginar justamente el conocimiento con el manejo de inferencia estadística. Ahora tenemos una cantidad brutal de herramientas online en Python, en R, en otro tipo de tecnologías que nos permiten muy fácilmente, por ejemplo, llevar a cabo el analytics de la información. Y esto es lo que conforma de alguna manera las bases fundacionales de la ciencia de datos, ¿no? El poder caracterizar los problemas de negocios, formular hipótesis, demostrar con metodologías los ciclos analíticos y tener planes de ejecución. Lo mismo que hacemos en ciberseguridad, exactamente lo mismo, pero ahora tenemos que hacerlo con cada vez más datos. Tenemos que tener la capacidad también de entender cuál es justamente el rol del científico de datos, cómo podemos trabajar con los científicos de datos justamente para hacer nuestros sistemas más robustos, cómo podemos involucrarlos en los ciclos del análisis de la información con respecto a los procesos de adquisición y preparación de datos, cómo podemos generar cuadrillas justamente de colecciones de información para analizar estos ataques que estamos mencionando, el poder manipular, transformar y limpiar los datos también de todas estas secuencias de datos que nos podrían permitir de alguna manera identificar incluso en aspectos de baja frecuencia la probabilidad de que un evento tenga una repetitividad para poder hacer un pronóstico. Seguramente muchos de los aquí presentes han escuchado del filtro de Kalman, ¿no? El filtro de Kalman es un sistema recursivo, iterativo, que es de alguna manera el optimizador más robusto para un sistema dinámico, complejo y estocástico, como puede ser justamente el comportamiento de una cuadrilla de hackers que quieren entrar a un sitio. No sabemos exactamente cómo se van a comportar. De nada nos sirve la teoría de juegos, ¿no? En el sentido de que no podemos encontrar un equilibrio de Nash, por ejemplo, para saber cuáles van a ser las probabilidades de los ataques tomando en cuenta la racionalidad. Porque también tenemos tecnología, también tenemos tráfico, también tenemos otro tipo de conductas que no podemos medir, pero que sí podemos robustecer justamente con la estadística y con el analytics. Todo ese tipo de tecnologías de alguna manera también nos permiten el poder manipular, transformar la información y también, por supuesto, empezar a matizar y a poder ponderar de manera algorítmica justamente las experiencias. Ahí está justamente en nuestras cuadrillas de sysadmins que están a cargo de administrar nuestros sistemas, nuestras plataformas. Ahí está el conocimiento básico y a veces no lo consideramos tan serio. Ahí está la información, ahí están los datos. Ahí es donde tenemos que hacer el análisis mucho más detallado sobre el tipo de problemas que podemos identificar, que podemos crear modelos. La parte del modelado es bien importante. ¿Por qué? Porque es la única forma que podemos realmente entender nuestro negocio y entender las instancias de cómo nuestro negocio puede ser vulnerable ante los ciberataques a través del modelado. Y para esto, pues bueno, fundamentar el álgebra lineal, saber de matrices, saber de vectores. Y bueno, el día de hoy ya tenemos herramientas a la mano, como es toda la secuencia y el boom que hay, o el hype, se le quiere llamar, del machine learning, que si bien no es exactamente inteligencia, sí nos puede ayudar justamente a identificar con esta lógica del modelado, el poder aprender de alguna manera cómo se está comportando justamente esa contraparte que de alguna manera quiere alterar nuestra dinámica operacional de manera constante. Y después lo que queremos, después de haber entrenado estos modelos, pues es usarlos para hacer predicciones y para poder detectar cuándo poder generar, por ejemplo, una alerta temprana. En qué momento podemos decir a la gente, ahorita desconéctense de la red, o advertirle a otro tipo de entidades que están consumiendo nuestros datos de que va a haber un break por unos minutos porque estamos detectando algo, estamos haciendo un pronóstico justamente de ese tipo de problemas. Y esto también nos lleva justamente a que cada vez tenemos más datos, tenemos que entender justamente la lógica y las fundaciones del Big Data. Esto, aunque en algunas ocasiones se consideraba como exclusivo
de sistemas de inferencia masivos. Cada vez tenemos más información, es decir, cada uno de nosotros somos ahora recipientes de un Big Data. Todos ponemos la capacidad justamente de poder interactuar con otros colegas para poder aprovechar al máximo la información. Y algo bien importante es el liderazgo. Justamente aquí es donde entra en la parte del desarrollo profesional requerimientos de perfiles muy particulares de cómo está cambiando. La mayoría de los que identifico en este foro son mucho más jóvenes que su servidor, pero también a ustedes les va a tocar ver un cambio generacional importante. Cuando hablamos de un cambio generacional, significa que estamos hablando no únicamente de otro tipo de competencias profesionales, sino también tenemos la necesidad de entender otro tipo de liderazgo. Y aquí es justamente donde creo que podemos identificar claramente, aunque ha habido esfuerzos muy interesantes e importantes de involucrar estos conceptos de data mining o de machine learning para ciberseguridad, también estamos entrando en un debate importante con respecto a la propia inteligencia artificial. Es decir, si vamos a contemplar de que tenemos que trabajar con una lógica más a la Descartes o más a la filosófica con respecto a la incursión de estas lógicas darwinianas evolutivas con respecto al conocimiento, o si vamos a pensar que estamos únicamente aprovechando la parte de masificación del acceso a la información para generar esta inteligencia, o nos vamos a restringir a la definición de reglas. Vamos a confiar en que podemos entender a partir de datos con sistemas evolutivos que podemos aprender poco a poco, o vamos a esperarnos a tener un conjunto de reglas, que es un poco el debate ahorita entre Rodney Brooks y Richard Sutton, como saben, pioneros en el área de inteligencia artificial, pero con una filosofía muy diferente. Cada uno de ellos tiene sus conceptos muy propios. Uno, el decir, no es necesario que entendamos justamente cómo es la inteligencia humana, vamos a aprovechar el poder de cómputo y vamos a meterle licuadoras de datos para hacer predicciones, y por el otro lado un poco más de negatividad con respecto al futuro de la inteligencia artificial, esperando entender justamente este raciocinio. En el otro sentido tenemos herramientas muy interesantes, tenemos un gran debate con respecto a las fundaciones de lo que es la inteligencia artificial aplicada ahorita para el procesamiento de información. Tenemos GPT-3, tenemos toda una familia de herramientas que nos permiten, por ejemplo, hacer un tratamiento masivo de información, principalmente en aspectos léxicos. Podemos utilizar herramientas, por ejemplo, para poder identificar tendencias a nivel gramatical, a nivel textual. Podemos generar herramientas muy importantes, pero consumen mucha información, requieren muchísimo poder de cómputo y son prácticamente inaccesibles. Hace rato comentaba el speaker anterior justamente esta lógica de cómo podemos esconder a través de imágenes eventualmente. Bueno, también nos estamos moviendo en el uso del entendimiento de información con patrones mucho más complejos. Y es importante saber que, por ejemplo, una imagen no es otra cosa más que una serie de una dimensión, pero analizada en dos dimensiones. Eso es una señal. Al final, cuando es una señal con respecto al tiempo, se compone en dos dimensiones, es una imagen. Y un conjunto de tres señales puede generar una secuencia variante con respecto al tiempo en un espacio bidimensional. Es por eso que hablamos que es importante tener esos conceptos de álgebra lineal que nos permiten justamente identificar de alguna manera el acceso al entendimiento de series masivas de información. Y también hablamos de la ética, aquí es donde está el liderazgo. Tenemos afortunadamente muchas iniciativas de ética, no nada más en IA, sino con respecto al manejo de datos. Tenemos que tener una identificación muy clara de conductas con respecto a las fuentes de datos, a las limitaciones de las fuentes de datos, cómo evitamos, por ejemplo, evitar el sesgo o el bias que tenemos en información, qué datos podemos compartir, qué cosas podemos educar a la gente para compartir la información, dónde están los niveles éticos y legislativos en el contexto de nuestra operación comercial y de negocios, cuáles son los derechos que tenemos con la información, cuáles son las razones para usar los datos, cómo estamos comunicando el propósito de nuestras estrategias, cuáles son los efectos positivos en la gente del uso de datos, identificamos efectos negativos en el manejo de datos para la gente, podemos minimizar los efectos de los datos, cómo podemos, por ejemplo, hacer copartícipe a nuestros clientes o a nuestros usuarios de nuestras aplicaciones, de nuestra tecnología, para que sean parte de nuestro equipo al reportarnos, y también el llevar a cabo la conducción ética del manejo de la información para reducir las vulnerabilidades. ¿Cómo podemos crear modelos de comunicación con ellos? ¿Qué tan abiertos podemos ser con nuestras estrategias de ciberseguridad y hacer copartícipe nuestras estrategias de transparencia para poder tener un esquema de implementación continua? ¿Qué tan frecuente estamos revisando nuestras estrategias y sobre todo qué tanto estamos comunicando nuestro manejo de datos con respecto a estos principios? Si bien por ahí comentaban que puede haber afectaciones accionarias con respecto a las vulnerabilidades que se detectan
o los ataques que se hacen en ciertas bases de datos o de información que puede tener requisitos de privacidad importantes, es importante tener mecanismos de transparencia para poder ganar cada vez mucha más confianza. Tenemos que poder explicarle a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, que lo que estamos haciendo de alguna manera tiene un fundamento científico. El desarrollo tecnológico está basado principalmente en la innovación, en el sentido de que tenemos que contar con herramientas, con algoritmos que siguen una lógica de crecimiento y de madurez de tecnología. La mayor parte de los desarrollos que estamos viendo el día de hoy implementados con respecto a algoritmos fueron desarrollados quizás hace 15, 20 años. Y con el paso del tiempo, la tecnología va madurando, va pasando de niveles. Sale de los artículos de investigación, de las conferencias de los investigadores a los modelos de negocio a través de la invención, que es justamente cuando creamos nuevos hardwares que pueden de alguna manera correr sistemas embebidos mucho más sofisticados. Pero al mismo tiempo estamos en una lógica constante de creación de prototipos. Estamos constantemente creando pruebas de concepto, productos mínimos viables, y aquí es justamente donde tenemos que entender la vulnerabilidad en su amplio sentido. Aquí es donde está justamente cómo podemos matizar el conocimiento de nuestros ingenieros para poder involucrar las mejores prácticas, para poder hacer productos vanguardistas, para hacer innovación, pero sin el temor justamente de que por el hecho de que estemos sacando algo nuevo, forzosamente va a traer nuevas vulnerabilidades. Tenemos que trabajar muy cercano el desarrollo tecnológico con todos nuestros ámbitos. Este es el mundo real. Este es un mundo que hace 20 años difícilmente hubiera yo convencido a mis estudiantes de que era el mundo que íbamos a vivir el día de hoy. Muchos de ustedes seguramente ya tienen contacto con drones. Algunos tenemos inclusive humanoides en nuestras casas. Tenemos vacuum cleaners de la compañía iRobot que limpian nuestros espacios. Y cada vez más el mundo es plano. Tenemos comunicaciones como el día de hoy. Estamos conectados a través de una pantalla. Y este es el mundo real que implica nuevos requisitos. A nivel empresarial, nuestras empresas tienen que ser más adaptables, más ágiles, más elásticas, más líquidas. Curiosamente, estos principios de las empresas basadas en conocimiento y aprendizaje se ha identificado que justamente requieren tener todos estos parámetros de superflexibilidad, que curiosamente parte de un estudio que identifica aquellas características que son las más importantes para las empresas que quieren sobrevivir ante estos vaivenes de la economía, con esta nueva vertiente, con este nuevo reto que tenemos, como es el hecho que una crisis sanitaria se puede convertir en una crisis internacional, inclusive financiera, económica, y por qué no, también estamos viendo de alguna manera una crisis de tecnología. Escuchamos por ahí en los medios que hay una carencia de chips para los vehículos, para el sector automotriz. Esto puede deberse principalmente a la reconformación de las cadenas de suministro y las cadenas logísticas con Asia, pero también hubo mucha vulnerabilidad con respecto al manejo de información y a la privacidad. Entonces, tenemos nuevas empresas, tenemos que las empresas que cambiar nuestra lógica de resiliencia, tenemos que ser cada vez más flexibles, tenemos que buscar arquitecturas que incorporen el conocimiento como una herramienta de todos los días. Esto a nivel empresarial. Y a nivel individual, pues nos estamos moviendo justamente, como les comento, a una nueva lógica donde ya tenemos todos que movernos en esta sincronización de ser más creativos con la tecnología. Tenemos que involucrar conocimiento científico para crear modelos, tenemos que aprender a ser más transaccionales con respecto a negocios, entender que la competencia es mucho más grande, tenemos que ser más inteligentes con el uso de la tecnología, tenemos que promover la curiosidad, la toma de riesgos, la autodirección, el ser creativos, pero sobre todo, y la más importante de todas estas que identifican estos genios gestores en Google, es justamente el ser creativos con la comunicación. Si no somos capaces de identificar justamente esos elementos de comunicación con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestros partners, inclusive también en aspectos de ciberseguridad con la competencia. Tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que estar todos unidos de alguna manera contra aquellos que quieren de alguna manera violentar nuestra operación. La competencia tiene que verse en otros ámbitos. Ya de por sí el mercado es cambiante, el mercado es complejo. Si no generamos estas comunidades para compartir estos espacios de seguridad con nuestros incluso competidores, estamos entrando y generando una mayor vulnerabilidad. Lo tradicional, pues por supuesto, es tomar en cuenta los ciclos tradicionales de fuentes de información, captura de herramientas, procesamiento de datos, extracción de características, análisis de los datos y generar decisiones de respuesta. Para esto tenemos muchísimos documentos
basados en inteligencia artificial para cualquier tipo de ataque, para cualquier caracterización de las vulnerabilidades. Ahí están los papers, ahí está la ciencia, ahí está la tecnología, pero nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, empoderar a nuestros ingenieros en el poder darles la libertad de que ellos también tomen en cuenta la posibilidad de que puedan desarrollar sus propios algoritmos. Todo esto está en el TRL1, es decir, los aparatos científicos, las publicaciones están disponibles, está el estado del arte y tenemos que ser cada vez más autónomos en el sentido de la incorporación de la tecnología. Esto también, por supuesto, no viene de ninguna manera a estar en contra de los negocios que dedican a ofrecer ese tipo de tecnología, como muchos de los que están aquí presentes, pero también tenemos que tener otro tipo de sensibilidad al interior de las empresas, aunque no estemos especializados en ciberseguridad. Tenemos que capacitar más a nuestra gente para tener otro sistema de comunicación justamente con los proveedores de la tecnología. Y aquí lo que identificamos justamente en este libro, que para mí es maravilloso, cuando lo descubrí ese libro, dije, bueno, todo esto lo hacemos. Yo lo hacía en robótica, lo hacía en procesamiento de imágenes, lo hacía en análisis médicos de imágenes, etcétera, pero todo esto se puede ubicar también en el área de ciberseguridad. Es decir, la tarea, el acervo, los algoritmos están disponibles. Hay mucha documentación sobre cómo podemos involucrar si consideramos los esquemas de competencia y de capacidades apropiados para nuestros ingenieros, para nuestros expertos en desarrollo de software, el poder involucrar y desarrollar estas competencias para poder nosotros cada vez ser más robustos con estos retos que cada vez empiezan a crecer de una manera mayor. No vamos a poder transitar justamente del 5G al 6G si no tenemos una mayor inteligencia, si no procuramos que nuestras gentes tengan una mayor autonomía con la incorporación, el desarrollo de algoritmos con las tecnologías, porque cada vez van a ser más los aparatos que van a estar comunicados, se abre el espectro enorme de vulnerabilidad si no tenemos atención y si no concientizamos, e inclusive vamos bajando los niveles académicos necesarios para que la gente tenga una mayor dexteridad para desarrollar algoritmos, para identificar amenazas, para poder compensarlas. A veces cuando empiezo mis pláticas, mis conferencias en cómputo, les digo a la gente que les tengo algunas malas noticias, ¿no? Una de ellas es de que el cómputo va a desaparecer. Entonces, a las primeras reacciones, pues sí, va a desaparecer porque está siendo cada vez más chiquito, ¿no? Cuando me toca dar una conferencia para los estudiantes de computación, les digo que lo mejor que puede pasar es que las carreras de computación o de informática desaparezcan, pero en la medida de que se incorporen en todas las demás áreas del conocimiento. Yo quisiera que muchos de mis amigos abogados no me vinieran a ver por una serie de problemas que tienen por ahí, que a veces que ya los hackearon. Yo les digo, contrata un ingeniero o contrata un buen abogado, pero que también quiera aprender de cómputo y que te ayude una parte del tiempo haciendo algoritmos y una parte trabajando en la parte legal. Es decir, el éxito que tenemos que buscar todos los que necesitamos a esto justamente es que hay una verdadera penetración. Un abogado con computadora tiene que ser más performante que un abogado sin computadora. Y esto viene de la mano justamente con la revolución industrial 4.0 a la 4.5, a la 5. Todos tenemos que saber de algoritmos, tenemos que saber ya de ciberseguridad. No me extrañaría que ya empezáramos a ser cada vez más conscientes y así como damos cursos de robótica para niños, ya tenemos que empezar a hablar de cursos de ciberseguridad, aunque sea para los robots, porque no queremos que el robot haga una travesura porque alguien se conectó en ese robot, en ese sistema embebido y no tomamos en cuenta esas capacidades. Es decir, tenemos que conformar más parte de la inteligencia que nos permite hacer este tipo de herramientas. Los invito a leer, digo, por supuesto, no es para que lo compren, les puedo pasar con mucho gusto el PDF de un libro que estoy escribiendo, ya tengo una versión más avanzada y justamente toco aspectos relacionados con la innovación tecnológica en la industria 4.0. Por ahí tengo algunas cosas de ciberseguridad y ando buscando a alguien que quiera ayudarme a enriquecer ese capítulo porque creo que es bien importante. No veo que pueda haber un cambio o un acercamiento a la innovación tecnológica en estas nuevas revoluciones industriales si no consideramos los aspectos relacionados con la ciberseguridad de una manera seria. Ese es un poco el mensaje que quería compartirles. Tenemos una tarea muy grande que hacer, tenemos mucho que capacitar a la gente en la parte algorítmica, en la parte tecnológica, para todos poder ser más conscientes, más copartícipes de la vulnerabilidad a las que nos podemos enfrentar justamente en esta transición, donde vamos a tener miles de millones de aparatos conectados a las redes a través de la comunicación digital y tenemos que estar preparados justamente para dotarlo de inteligencia y de preferencia que sean nuestros algoritmos de los que rijan estas transacciones y no de aquellos que quieran utilizar nuestras vulnerabilidades. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, noches y días a todas las latitudes que llegamos con esta plática. Ahí les pongo mis datos, estoy a sus órdenes.
Si tienen alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Abrimos el chat para que todos nos puedan hacer las preguntas. Muchísimas gracias, Alberto, por tan interesante disertación. Vamos a comenzar a ver las preguntas que nos van surgiendo a través del chat en algunos momentos. Y yo tendría una muy interesante inicialmente, Alberto, que me ha surgido durante todo este tiempo que hemos estado conversando sobre temas tan interesantes como el que nos planteas hoy, y es sobre los componentes éticos que nos está desplegando hoy en día el mundo de la inteligencia artificial, de la robótica y de preceptos de dudas un poco éticas que nos plantea incluso a veces la ciencia ficción, como por ejemplo, si un auto piloteado de los que son autónomos, por las decisiones que toma, decide que la vida de una anciana que va atravesando una calle, pero que pasó el semáforo en rojo, debe compensarse con la vida de los 4 niños y el papá que van conduciendo. ¿Cómo balancear eso en la vida que se nos viene al futuro? Es decir, ¿cómo comenzamos a contemplar las decisiones que una máquina va a tomar versus las decisiones que emotivamente tomamos los humanos? Bueno, hasta ahorita la respuesta es cultural, es decir, dependiendo de dónde haces esa pregunta, en alguna latitud del planeta te va a dar un porcentaje de a quién le van, si a los 4 niños o a la viejita, ¿no? Ese es un paper que se publicó hace 2, 3 años en la IEEE. Justamente lo que hacen es que explican, dan una respuesta demográfica. Es decir, explican en Asia a quién le van a dar prioridad, en Medio Oriente, en Europa y en América, ¿no? Yo te podría decir, yo ahí sí que me agarro del argumento de Rodney Brooks, es decir, bueno, es que eso no va a pasar, ¿no? Es muy complicado que llegue a darse esa situación, pero es una irresponsabilidad no dar respuesta a esa pregunta. Por supuesto que yo creo que lo más importante sería preguntarse principalmente cuál es la probabilidad de tener la tecnología adecuada para que el vehículo se detenga, principalmente, ¿no? Más bien yo pensaría en cómo le hacemos para que no le dé a uno ni a los otros, ¿no? O sea, yo creo que lo que queremos justamente es preservar la vida, que de hecho uno de mis temas también favoritos, y ahorita tengo 2, 3 años dando clases de sistemas autónomos en la parte de conducción, justamente de lo que nos estamos ocupando en esa problemática es justamente en las componentes de hardware que se requieren. Y al final de cuentas, la motivación o una de las motivaciones principales para los vehículos autónomos, más allá de que lleguen a tener el nivel 5 de autonomía, que ahorita no tiene ningún coche, ¿no? Digo, Elon Musk sigue siendo muy el líder tecnológico en cuanto a la perspectiva de la conducción autónoma, pero sus vehículos son nivel 3. Son nivel 2.7, 2.8, todavía no pasan de nivel 3 con respecto a la autonomía, sobre todo porque las calles siguen estando llenas de humanos. Yo creo que el día de que ya no haya seres humanos en la calle, que sean puros vehículos, ese día no va a haber accidentes, pero mientras estemos justamente, otra vez, si no entendemos las características de lo que tiene que tener las bases de la proyección, de la regresión para hacer pronóstico, la parte de sistemas estocásticos para que entendamos las distribuciones de probabilidad, pues difícilmente vas a aceptar, por ejemplo, el riesgo que implica el manejar un vehículo, porque por eso están los contratos, ¿no? Es decir, un contrato de un seguro lo que te obliga es que tú asumas la responsabilidad social y la empresa con la que contratas el seguro, la responsabilidad económica del daño que produces. Entonces, hay que hasta ponerse a estudiar la ley de los derechos que tienes cuando manejas un vehículo, porque al final de cuentas, pues sí, todo cae en un problema ético con el manejo de información y quizás salir a la calle con un vehículo que no tenga la capacidad como para poder frenar en una circunstancia donde puedas tener esos dos escenarios, que en términos dinámicos tiene que ver con una aceleración tangencial y una velocidad. Hay física detrás. Si no lo entendemos, tendríamos muchísimo temor, ¿no? Ahorita justamente hay mucho auge con respecto a la toma de decisiones dentro de la parte del diseño de algoritmos. Yo creo que ahí es donde radica justamente esa reflexión. La tarea no está resuelta, la respuesta no es única. Te digo, ahorita regresaría un poco a dónde, de dónde quieres la respuesta, de qué latitud, de qué altitud es la respuesta más acertada y más aceptada por una comunidad, porque también depende de dónde te encuentres, ¿no? Hay que pensar globalmente, pero hay que actuar de manera local. Yo creo que el problema lo van a tener y lo siguen teniendo
Lo seguimos teniendo los turistas cuando vamos a manejar a un lugar diferente en el que aprendimos a manejar, porque ahí es donde están los problemas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que nos ha tocado viajar? Me tocó vivir en Inglaterra durante casi 3 años y yo cuando me bajaba de la acera volteaba a la derecha y no volteaba a la izquierda. Y yo digo, no perdí la vida de suerte, pero mucha gente sí le ha pasado y me tocó manejar con un vehículo europeo con el volante del lado izquierdo en calles donde se yo de tu casa en la noche al supermercado el fin de semana y yo agarraba la carreterita ahí en Oxford para ir al Tesco y cuando me daba cuenta mi esposa me decía, vas en sentido contrario. Y efectivamente, afortunadamente no había coches y yo venía en el carril como si estuviera manejando en Francia o en México, ¿no? Entonces yo creo que ahí un poco está todavía el problema humano, ¿no? Seguimos siendo nosotros el problema y ahí es donde puede estar la discusión con respecto a la ética, ¿no? Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Tenemos una pregunta que te hace Alfonso. Dice, ¿la inteligencia artificial y la ciencia de datos ya está al servicio para hacer negocios cómo comenzamos en ese entorno con los datos históricos que se tienen? Mira, te recomendaría, Alfonso, que leyeras mi libro y que platiquemos cuando gustes, porque yo siento que ahorita es un momento maravilloso para empezar a hacer experimentos muy sencillos. Yo te recomendaría, por ejemplo, que empezaras a identificar primero que nada un problema que has considerado en tu empresa o en tu negocio o en tu vida profesional como casi imposible de resolver. Lo subsecuente es diseña un juego donde puedas tú ponerte en contraposición de un primer algoritmo y trata de ver cómo capitalizas la experiencia de tus acciones con las de un algoritmo en contra tuya para resolver ese problema. Y ahí vas a empezar a identificar qué tan complejo es realmente el problema y qué tanto necesitas aprendizaje o cierto tipo de inteligencia. Y en ese camino justamente de la gamification, de crear un juego serio, pero que te permita aprender a entender un problema, vas a poderte dar cuenta si puedes utilizar la inteligencia artificial y la ciencia de datos para resolverlo. Ahorita ya hay una gran confusión de cómo identificar la convergencia de las herramientas de ciencia de datos e inteligencia artificial. Ya están muy mezclados. Y yo creo que es un buen momento justamente para empezar con una reclasificación, principalmente no tanto de la tecnología, sino de los problemas. Hay que empezar por el problema. Y de ahí empiezas a ir un poco para atrás y vas identificando qué cosas ya existen y te vas a sorprender. Seguramente este problema que identificas ya lo lograron o lo intentaron resolver en otras latitudes y pues hay que empezar aprendiendo con los que ya lo empezaron a hacer, con los que ya se aproximaron. Es por eso que yo les pongo el TRL, el Technology Reading This Level, porque seguramente hay algo que te puede servir en la parte del estado del arte en los papers. Pero con mucho gusto me encantaría conocer, digo, no soy psicólogo, conocer tus problemas tecnológicos y ver qué te puedo recomendar con mucho gusto, ¿no? Magnífico. Tenemos varias preguntas, muchas más. ¿Cómo ve los avances de inteligencia artificial en temas de ciberseguridad y qué horizonte de tiempo ya estaría más maduro la inteligencia artificial en temas de ciberseguridad? Pues depende del tipo de ataque, ¿no? Tenemos una familia importante de cómo le proveemos el acceso en términos generales a aquellos que quieran acceder a nuestros sitios. Depende mucho. Ahorita lo que más se puede hacer es una caracterización rápida, el poder identificar, por ejemplo, patrones. Yo creo que ahorita, así como nos divertimos mucho haciendo y analizando imágenes, reconocimiento de patrones, features, haciendo tracking de imágenes en objetos, es lo mismo que sucede con el tipo de ataques y su caracterización. Es el mismo tipo de información y son los mismos tipos de algoritmos. Es decir, yo creo que es interesantísimo que pudieras empezar a analizar, por ejemplo, en aquellas prácticas que ya son tangibles los resultados, por ejemplo, la clasificación de imágenes, la identificación de imágenes, y entender ese concepto que comentaba yo hace rato. Una imagen es una señal en 2 dimensiones. Y lo que tenemos en los ataques en los puertos, pues son señales, ¿no? Entonces, esas las podemos clasificar y podemos tener familias de imágenes, podemos empezar a generar matrices, podemos empezar a aplicar, por ejemplo, descomposición de valores singulares, que es una técnica maravillosa, análisis de componentes principales, y todo eso se va a la base del gran genio que fue Joseph Fourier, que de alguna manera nos enseñó a cómo analizar señales en sus aspectos de frecuencias. Y eso tiene mucho que ver con los ataques, vienen con distintas frecuencias, con distintas intensidades, y si lo vemos crudamente, los ataques digitales que tenemos ahorita se asimilan mucho a los problemas que se resolvían en la Primera y Segunda Guerra Mundial con los radares. Es el mismo tipo de ataques. ¿Cómo puedes identificar patrones que vienen de alguna manera
de reflejo de la conducta, porque también los seres humanos son los que programan esos algoritmos, esos robots que andan tratando de meterse por todos lados y que generan un tipo de huella. Esa huella es justamente donde está la información y puedes tú analizar y aplicar las tecnologías disponibles de inteligencia artificial, que ahorita tienes cientos de miles de códigos en GitHub disponibles, en Python, en R, etcétera. Yo creo que estamos viviendo una época súper apasionante. Me hubiera encantado tener acceso a tantos millones de líneas de código cuando empezaba yo a programar. Antes no te quedaba más que conseguir el libro o conseguir las fotocopias o sentarte con alguien que lo supiera hacer. Ahorita ya es muy sencillo y ahorita me toca darle clases a gente de gobierno, de transformación digital, enseñarles R, enseñarles Python para hacer web scraping, ¿no? Que a final de cuentas es un tipo de navegación en las redes y es increíble lo que se puede hacer en la actualidad. Yo creo que es un momento maravilloso. Creo que podemos tener la suerte de nuestro lado, pero tenemos que capacitar a nuestra gente. Por eso me preocupa mucho el asunto de las competencias y eso es un poco lo que me gustaría transmitir el día de hoy. Está el material, está el conocimiento en los libros, está el conocimiento en GitHub, están los cientos de miles de líneas de código y algoritmos, pero tenemos que empapar a nuestros ingenieros de cada vez más conocimiento para ayudarnos a reducir las vulnerabilidades en ciberseguridad. Magnífico. Volvemos al tema que originalmente puse. José Luis nos dice, precisamente por la componente cultural que tiene la ética en Europa, se está optando más por plantearlo desde el derecho, en especial de cómo impacta la inteligencia artificial en los derechos humanos. ¿Qué opinión te merece esta postura? Sí, mira, hace 2 semanas salió un nuevo posicionamiento, particularmente de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido, sin Escocia, sin Irlanda y sin el país de Gales, ¿no? Lo que queda del Reino ex unido, ya fuera del Brexit. Y yo creo que están retomando los británicos, que son hoy por hoy, sin lugar a dudas, pues los pioneros y los líderes en cómputo y en inteligencia artificial, pero se han tardado en definir un posicionamiento con respecto a la ética. ¿Por qué? Porque Europa puso desde hace muchos años en el centro al ser humano. El GDPR de alguna manera pone en el centro la identidad del individuo. También tenemos hace 2, 3 semanas, Cataluña sacó su posicionamiento con respecto a inteligencia artificial. Hace poquito Ulises Cortés me compartió el documento. Y tenemos, por ejemplo, un gran debate con respecto a la ética en Estados Unidos y en Canadá con respecto a poner al centro el negocio y no tanto con respecto a prioridad al ser humano. Yo creo que en México, por ejemplo, todavía estamos en esa discusión. Hemos hecho algunas iniciativas a nivel de legislativo con respecto a cómo podemos, por ejemplo, y principalmente habilitar al sector público para que pueda considerar la utilización de técnicas de inteligencia artificial por el bien de la ciudadanía. Aunque, como sabemos, la innovación que hay detrás de todo esto siempre ha generado mucho temor a nivel gubernamental. En todos los gobiernos de este planeta, quizás en China menos, en Japón un poquito menos, Singapur no lo toman mucho en cuenta, pero siempre hay un problema de que te vayan a fincar. En México le decimos que te finquen responsabilidades. Si tú eres funcionario público y tomas una decisión de utilizar una tecnología, pero no estaba aprobada la tecnología y eso genera daños a terceros, te pueden fincar responsabilidades y puedes terminar en la cárcel. Y eso es un poco el problema que hay con respecto a la ética y la definición de los principios que al final de cuentas terminan siendo reflejados en las leyes. Ojalá que la ética se convirtiera automáticamente en una ley, pero no es así. Entonces, el problema principal es cómo convencemos con una serie de principios que pongan al ser humano al centro, en un esquema que hay todavía una gran discusión con respecto al posicionamiento y a la prioridad, si es el negocio o es el trabajo del hombre por el hombre o es el respeto del trabajo del hombre por su trabajo. Hay una gran discusión con respecto a eso. A final de cuentas, es el sistema político el que termina de alguna manera ponderando. Por eso existen, yo creo, ahorita no he escuchado todavía en algunos debates que me ha tocado, sobre todo con respecto a propiedad intelectual, a patentes de software, que las patentes de software existen, la gente cree que no existen, pero el software se patenta como método. Y es justamente ahí que tiene el reflejo de la ley y también tiene el reflejo de cómo es la oportunidad para aplicar los principios que pueden poner al centro al ser humano ante, por ejemplo, los intereses más gremiales o de sectores empresariales diferentes. Justamente puede ser también poner como prioridad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? De los 17 ODS. Yo creo que ahorita el conjunto de los derechos humanos con los ODS, más saber qué inventamos más adelante como en respuesta a la pandemia, seguramente va a poner un término importante con respecto a priorizar el uso de la tecnología de inteligencia artificial
por el bien de la humanidad. Yo creo que ese va a ser el 18º, 19º ODS que tendremos que promover todos, y también quizás podemos tener uno por ahí más adelante que tenga que ver con el derecho a tener una protección absoluta e íntegra en nuestros dispositivos. Pero yo creo que hay mucha discusión todavía. Acérquense a sus diputados, acérquense a sus senadores, ustedes que están involucrados en estos términos y la importancia de lo que implica todavía. No hay todavía una palabra final con respecto al tema, es algo que va cambiando, y acuérdense de algo bien importante: la tecnología va más rápido que la ley, ¿de acuerdo? Y nosotros somos los que tenemos que poner el dedo en la llaga con nuestros diputados y nuestros senadores para poder acelerar justamente la necesidad de poner nuestra integridad como seres humanos al centro de toda tecnología. Perfecto. Bueno, Martín se nos va por el camino de la conspiración. Pregunta, ¿por qué si la industria conoce sus debilidades en todas sus capas de ISO, no se reinventa para crear nuevas infraestructuras más robustas, incluso quitar el control al nivel 8 de la ISO? ¿No sería esto algo intencional para generar un negocio? ¿No es algo intencional como arma de guerra para invadir países enemigos? Ejemplo, caso de Irán. Pues no sé, el ISO es un estándar internacional. O sea, viene de un consorcio que, curiosamente, en particular, viene el nivel de capas fue ciertamente accidental, ¿no? Un poco primero con la estructura física, y fue creciendo de esa manera y fue consensuado. El asunto es que hay que buscar cómo incidir, si fuera necesario, por ejemplo, cambiar algunas instancias de, no sé, capa 8, capa 7, capa 6. Todavía hay algunos aspectos importantes ahí que tienen que ver con infraestructura, no únicamente de fierro, sino también inclusive con la parte logística, ¿no? Cada uno de los deployments que se hace ahorita para tratar de entender o para simular, por ejemplo, vulnerabilidades con todo lo que está pasando con la transición del 5G al 6G, tiene que ver justamente con eso que mencionas, ¿no? Porque ya cada vez implica otro tipo de derechos, ¿no? No únicamente el derecho de vía tradicionalmente en aspectos de telecomunicaciones terrestres, sino también el espectro aéreo, que es justamente donde van de alguna manera las señales. Ha habido algunas iniciativas, recuerdo cuando empezaba este asunto de la industria 4.0 a nivel industrial, se buscaba tener otro tipo de estándares de telecomunicaciones para la infraestructura en las fábricas en Alemania, en el sur de Alemania, en el área de Baden-Württemberg, que de alguna manera ha estado siempre muy relacionada con el centro de Suiza y el norte de Italia, en la parte metalmecánica y relojería y los vehículos. Ahí había algunos requerimientos particulares. No recuerdo exactamente en qué terminó ese debate, pero sí había una gran discusión con respecto a eso. No me gustaría entrar en la parte conspiratoria, porque bueno, ahí también creo que es un asunto que tiene mucho que ver con la cultura. Nos encantan este tipo de historias, sobre todo para el imaginario. Por ahí tenía un amigo que decía que la mayor conspiración era la ciencia ficción, y a mí yo soy un apasionado de la ciencia ficción, por lo tanto hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero yo creo que lo que hay que hacer es ser más activos en la participación en los gremios. Hay que tratar, otra vez repito, hay que acercarnos a nuestros poderes legislativos para poder llevar a la palestra estas discusiones. Y yo creo que ahí se podrán encontrar las vías y los caminos para tratar de llevar esto a algo mucho más práctico, porque algo que necesitamos es salir un poco de la teoría. Tenemos que utilizar la teoría, pero tenemos que ser muy prácticos porque el mercado nos está demandando cambios vertiginosos. Y bueno, un ejemplo de esto fue justamente este periodo que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Magnífico. También nos pregunta Rubén, los retos que planteas para subir el nivel de conocimiento, para mejorar la ciberseguridad son muchos. De las experiencias que te ha tocado vivir, ¿has visto que los malos nos llevan la ventaja? Pues a veces sí, no siempre y no en todos lados, pero los accidentes las grandes pérdidas que hay, las vulnerabilidades, los ataques, las pérdidas eh, financieras, económicas, de integridad de datos, pues ahí se demuestra que en algunas ocasiones y en algunos momentos y en algunas instancias sí nos ganaron, ¿no? Ahora, lo más importante es que podemos aprender de todas y cada una. Yo creo que ahí por eso está un poco intuyo, no estoy seguro, pero un poco mi inquietud y mi esperanza es que está justamente en el área de la inteligencia. Ahora sí que, como decía el doctor José Negrete, inteligencia, aunque sea artificial, para que podamos justamente instrumentar nuestras computadoras para poder ayudarnos a sobrellevar ese tipo de vulnerabilidades. Y yo creo que ahí todos nosotros con nuestra inteligencia y nuestro aprendizaje podemos coadyuvar para tener algoritmos cada vez más robustos y aprender. Por eso
también hablo mucho de esta necesidad y felicito a Isaac, por supuesto, me encantan este tipo de preguntas y esta oportunidad con ustedes porque tenemos que hacer nuestra comunidad cada vez más fuerte y entre más fuertes seamos nosotros y entendamos, como bien ha mencionado los últimos 2 días, que esto es responsabilidad de todos, ¿no? Y también es la parte de mantener el conocimiento y las capacidades analíticas y de ejecución y de programación también son responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Yo creo que algo bien importante de estos eventos justamente es ver que no todos sabemos todo, todos aprendemos unos de otros y esa es la única manera en que podemos realmente con esta comunidad asegurarnos de reducir al máximo este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Magnífico, un honor para nosotros haber podido contar contigo, Alberto, muchísimas gracias. Te quedan algunos mensajes adicionales felicitándote por la conferencia, pidiéndote libros gratis, no, en realidad. Sí, no, ahorita les mando el link, se los mando sin problema. Ahí está mi correo electrónico, les mando el libro sin problema. No, es más, yo es lo que les digo de broma. Si no lo van a leer, cómprenlo en Amazon. Si sí lo van a leer, se los regalo, ¿ok? Vale, no, muy bien. Ahí te quedan, luego te pasamos los contactos de algunas personas que te feliciten y que quieren contactarte para posterior volver a conversar contigo. Así que muchísimas gracias, Alberto, de nuevo. Un honor Un honor, absoluto. saludos desde México, gracias. Muchísimas gracias de nuevo. A Luego, todos los asistentes les agradecemos por esta jornada. Los invitamos para que mañana se puedan volver a conectar a partir de las 10 de la mañana, hora de Bogotá, 17 horas España, 12 horas en Buenos Aires, y ahí vamos marcando la hora de acuerdo a sus horarios. Por favor, no olviden, mañana vamos a hacer la clausura durante la última sesión en la pista número 1. Nuevamente, de parte de Isaac Iberoamérica, muchísimas gracias a los que nos acompañaron, muchísimas gracias a todos los expositores, absolutamente fabulosos. Que tengan muy buena tarde, muy buenas noches.